Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo, con Toño Ramírez. Nuevamente estamos en este espacio para compartir y hablar sobre la vida política del país. Y desgraciadamente hoy no te traigo buenas noticias o algo que realmente te pueda alegrar, pero vamos a hacer mención sobre lo que pasó en el grito de independencia realizado en el Zócalo de la República, allá en la Ciudad de México, por parte del presidente de México, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que a esas alturas escuchaste el grito, escuchaste lo que dijeron, pero hay que atender a algo importante. Se cambió el discurso del grito de independencia. El presidente hizo mención no solamente de que viva México, sino que muera la corrupción. Y es impresionante que el presidente haya dicho esto en un 15 de septiembre, porque no habíamos visto algo así en la historia. Quizás sí habíamos visto a presidentes municipales, a gobernadores o demás funcionarios diciendo este tipo de cosas, pero en el acto de la conmemoración, de la celebración de nuestra independencia, que el presidente de la República haya cambiado el discurso de esta manera es de mucho análisis. El presidente hizo mención sobre 3 ejes con la palabra muera. Dijo, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Vamos a analizar únicamente el tema de la corrupción porque es lo que más importa sin desvirtuar los otros temas que claramente son alarmantes en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, pero tenemos que hacer análisis de qué realmente significó. Vamos a ver el trasfondo de esto. En la campaña del 2018, el presidente, en ese entonces candidato a la presidencia, abanderó el discurso diciendo que no iba a haber corrupción ni impunidad, es decir, cero corrupción, cero impunidad, y que la corrupción se iba a barrer como las escaleras, es decir, de arriba para abajo. Yo te soy muy sincero, cuando yo escuchaba ese discurso en el 2018, era como de que me erizaba la piel, me movía algo de adentro de mí porque era el hartazgo de analizar, de estudiar la historia, de cómo me la contaron, de cómo vi yo muchas cosas y realmente malos resultados durante más de 15 años por estos gobiernos. Realmente era impactante que un activista del calibre, un político de la magnitud de López Obrador abanderara esta causa. Sin entrar a tema o a debate de las demás actuaciones del pasado del mismo Andrés Manuel. Pero una frase muy marcada y muy significativa del presidente fue arrancar de raíz el régimen podrido y corrupto que tanto daño le ha hecho a México. Se acabó el régimen de injusticias y privilegios. Y este presidente, este candidato en ese entonces, velaba realmente por la gente, atesoraba las causas y abanderaba su campaña con eso. Por eso pudo conectar de una manera tan impresionante con el pueblo mexicano. Y eso sí es de reconocer, pero tenemos que hacer el verdadero análisis de lo que está pasando actualmente en el país. Porque no podemos quedarnos con las palabras, sino tenemos que ver las actuaciones. Hay que ver si hay congruencia con lo dicho y con lo hecho. Y otra de las causas que abanderaba el gobierno federal, es decir, lo que abanderaba la campaña de Andrés Manuel, era que cuando estuvieran en el gobierno federal, iban a tener una austeridad republicana. Menos salarios, menos dádivas, o nada de dádivas, mejor dicho, por el tema de la corrupción. Cero impunidad, cero tolerancia, cero injusticias,
piso parejo era lo que tanto se abanderaba. Y empezamos a ver a un presidente que empezó a vivir muy poco tiempo después de ser presidente constitucional del país en un palacio. Es decir, el presidente de la República vive en Palacio Nacional. Y aquí a lo mejor podremos entrar a debate y me dirán, los demás presidentes vivían en Los Pinos y no sabes lo caro que salía. Y sí, yo sé lo caro que sale. Basta con checar los datos quizás del INEGI o del INAI o de demás instituciones o de casas encuestadoras o demás organizaciones no gubernamentales que se encargan de hacer el análisis de cómo se gasta el dinero público. Y sí, realmente era carísimo, nos salía carísimo a los mexicanos que los presidentes vivieran en Los Pinos. Pero también sale más caro que un presidente viva en el Palacio Nacional, patrimonio de la nación, porque la luz, el agua, todos los servicios del palacio se mantienen con el erario público, es decir, con nuestros impuestos. Y sí, realmente el presidente lo ha demostrado, no es una persona o no es un político que le interese el poder económico. ¿Por qué lo ha dicho? Pues trae 200 pesos en la cartera, pues realmente no se hace nada con 200 pesos, la inflación sigue creciendo. En la primera quincena de septiembre, si no me equivoco, creció el 0.4% y anual casi el 9%, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es ver, la austeridad depende de que traiga 200 pesos el presidente o de que viva en un palacio, porque no nada más está ese de tema. Diversos medios de comunicación han filtrado o han dado a conocer imágenes donde se utilizan los aviones de las Fuerzas Armadas o helicópteros de las Fuerzas Armadas para que funcionarios del gobierno vayan a eventos en el estadio de béisbol en Tabasco y casualmente el presidente es de Tabasco. Aquí tendríamos que volver a ver por qué se están utilizando los medios de transporte de las Fuerzas Armadas para este tipo de eventos. Se supone que el ejército no se puede involucrar en cuestiones políticas por mando constitucional, pero bueno, otro tema en que tendríamos que analizar con mucha profundidad y con mucha objetividad. Otra cosa de la austeridad republicana que tanto conectaba con la gente era ver al presidente moverse en el emblemático Jetta. Durante toda la campaña, durante toda la primera gestión del gobierno, se movía en un Jetta y estaba bien. Y no pasa nada realmente si el funcionario se mueve en una camioneta blindada. Importa eso porque tiene que estar protegido el jefe del Estado, el jefe de Estado mexicano. El presidente acabó con este aparato protector al presidente, pero pues lo protege más la Guardia Nacional al presidente. El Estado Mayor Presidencial salía muy caro, protegía a todos los presidentes anteriores. Sí, el presidente se rebajó el sueldo. Él no puede intervenir, obviamente, en los sueldos de los demás poderes de la Unión. Sí, sí recortó muchos gastos en muchos sentidos, pero nos ha salido muy caro el puro hecho de que viva en Palacio Nacional y otras cuestiones. Pero retomando el tema del Jetta, ahora el presidente se mueve en camionetas Suburban y es de alarmar porque no nada más él, sino todo el gabinete. Vemos que llegan funcionarios a visitarlo en los desayunos allá al Palacio Nacional y llegan en camionetones, en sus camionetas blindadas, con todos sus guaruras y realmente no sabemos de dónde sale todo ese dinero, pero pues probablemente es que salga de nuestros impuestos, toda la desviación de los recursos. Pero atendiendo nuevamente al tema del grito de independencia sobre el discurso de muera la corrupción, ya después de haber hecho todo este contexto, todo este análisis que te acabo de mencionar, es importante que veamos la situación actual para embonar lo dicho con lo hecho. Actualmente en el gobierno sí hay corrupción, quizás no del presidente, pero vemos contratos de la prima del presidente, Felipa, contratos de Pemex sin licitar, todos a su nombre,
Y ahí ni quien diga nada. Vemos las casas de Manuel Bartlett, quien era archienemigo de Andrés Manuel, y ahorita es un... ¿Cómo podemos decirlo? A lo mejor lo arropó políticamente y le dieron la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, y Manuel Bartlett podrá ser a lo mejor la persona más poderosa de este país, más que el presidente de la República, y es de alarmarse también porque Manuel Bartlett es del PRI, era priista y se brinca, ya no sabemos a dónde, si realmente a Morena o tiene ideales apolíticos o apartidistas, porque lo apolítico creo que no embonaría mucho, pero el presidente lo arropó. Y luego empezaron a filtrarse todas estas imágenes, estos videos de los hermanos del presidente recibiendo sobornos en campaña para que se le aportara al partido político, es decir, a Morena, en la campaña de Andrés Manuel. Y el presidente solamente declaró que eran aportaciones, pero jamás les ha dicho corruptos. Luego tenemos otra contradicción en la austeridad republicana. A su hijo viviendo en una mansión en Houston junto a su esposa y sus hijos. Y aquí otro debate sería, ¿y el hijo qué tiene que ver? Pues sí, pero el presidente dice que es de fifís, de neoliberales, de conservadores, mandar a los hijos a vivir o a estudiar al extranjero. Y le recordamos al presidente de la República que su hijo vive en Estados Unidos en una mansión, en la Casa Gris. Y este régimen, cuando era oposición, criticaban la Casa Blanca de Peña Nieto. Es decir, ¿por qué claudican en tanto sobre lo que se quejaban? Y luego también tenemos el antecedente o el asunto de Delfina Gómez, que es una impresentable, o Rosa Isela, la Secretaría de Seguridad Pública, el antecedente de Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, con lo del asunto de la línea 12, que ya lo platicamos en capítulos anteriores, que se tuvo que autoexiliar a Francia, un sinfín de cosas, que aquí lo importante es, ¿qué habrá pensado el gabinete del presidente? ¿Qué habrán pensado los allegados del presidente como estas personas? Es decir, Manuel Bartlett, Felipa, los hijos, sus hermanos, sobre el discurso de muera la corrupción. Al presidente se le cayó el discurso porque sigue existiendo impunidad total, al grado de haberle dado una candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien era acusado de violación. Y sin embargo el presidente jamás admitió o realizó una crítica sobre las acusaciones que se le daban a Félix, sino que también lo arropó y le dio la senaduría. Es decir, tiene un escaño en el Senado de la República y la hija de él es quien terminó siendo la gobernadora del estado. Solamente porque el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le tumbó la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pero no por la violación, sino por irregularidades en la cuestión del erario que manejó en la campaña. Pero aquí ese ya es otro tema. Para no salirnos dándole enfoque otra vez a lo del el discurso y a la austeridad y realmente ver si hay corrupción, para ir cerrando, el presidente en campaña prometió que se acabaría la corrupción y siendo presidente de la República, dijo, ya se acabó la corrupción, aunque les dé coraje. Y sacó un pañuelito blanco y riéndose de una manera sarcástica y muy cínica. Y aquí no es que dé coraje que siga habiendo corrupción, porque sí da mucho coraje que siendo un país tan grande, obviamente es un problema de raíz, como lo dijo el presidente. Hay que arrancarlo de raíz. Pero yo le preguntaré al presidente, ¿a poco no hay un solo policía que ya no sea corrupto? ¿O un funcionario de alguna dependencia que no sea corrupto? Al presidente lo que le importa es tener el discurso del populismo y tener en sus manos el poder político. Y recapitulando o retomando, lo que da coraje
es que sigan haciendo las falsas promesas por el simple discurso de que el presidente de la República quería obtener todo el poder y se concentrara en él. Hay que ser muy críticos con lo que los candidatos, con lo que los políticos hacen en campaña y con lo que hacen ya estando en el poder. Y es triste porque, como te lo dije al inicio, así como a mí, quizás a ti también o a mucha gente, le convenció, le erizó la piel, o como mucha gente lo dice, les endulzó el oído a decir, voy a acabar con la corrupción. Se va a acabar el viejo régimen. Y cuando ya están ahí, vemos que quizás sí, no son iguales, pero sí son peores. Este capítulo va a quedar por aquí y espero que en ti nazca esta crítica objetiva de que realmente nos demos cuenta qué ha pasado y qué estamos haciendo mal como ciudadanos y ciudadanas para que estas personas sigan haciendo lo que quieran. Te invito a que te suscribas, a que le des like, que compartas y que me sigas en todas mis redes sociales, tanto Instagram como Toño Ramírez en TikTok. Y cualquier cosa, vamos a seguir formulando muchas críticas en fin de que todo esté saliendo en pro de la sociedad. Te recuerdo que yo soy Toño Ramírez y esto es Politaquería Mexicana, la política de otro modo. Gracias. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx